Seguimos en los especiales de ProNoticias. También conversamos esta semana con el titular de la CAPASU, la Cámara Paraguaya de Supermercados, Alberto Zborowski, para consultarle principalmente sobre nivel de ventas y consumo de carne en el mercado interno. Esto es lo que decía. Bueno, el consumo de carne obviamente viene, digamos, de la misma forma hace mucho tiempo. No hay grandes variaciones. Las variaciones que ocurren son variaciones por causas de precio, no por causas de decisión de consumo, digamos, o porque la gente no quiera consumir carne vacuna, ¿verdad? Vemos una alza importante en el precio de la carne ya, digamos, desde hacia el año pasado, finales del año pasado, y bueno, y eso se está manteniendo, inclusive aumentando en estas últimas semanas, ¿verdad? Realmente la carne tuvo un aumento importante de costos para nosotros. Eh, Nosotros estamos haciendo lo que podemos, digamos, para tratar de no subir los precios y absorbiendo muchas veces margen, pero como te dije, los precios de la carne nos están vendiendo muy caro en este momento. ¿A qué se debería eso, Alberto? ¿Cuál es el argumento que ustedes escuchan en relación a ese aumento para ustedes y que ustedes tratan de absorber para no trasladar al consumidor? Bueno, en realidad vos le preguntás por qué está así el precio de la carne y ni siquiera te responden, ¿verdad? No hay una respuesta. No, yo creo que justamente ellos son los interlocutores válidos como para poder explicar, ¿verdad?, por qué el aumento de precio para con los puntos de venta y los minoristas y el público en general, ¿verdad? Estoy seguro que tiene que haber alguna explicación eh, lógica y coherente eh, en base a la cual no suben los precios, ¿verdad? Ellos argumentan que incluso hubo aumento de faena y al haber aumento de faena, por supuesto, hay una mayor oferta y esto no debería ser motivo para que exista un aumento de precio, ¿verdad? Sí, obviamente, nosotros sabemos la mayoría de estos cortes de carne que no tienen hueso son los que se exportan y los que tienen hueso son los que quedan aquí para el mercado interno. Me supongo que alguna incidencia debe tener la exportación. No sé, digo, estoy especulando y hablando desde mi ignorancia y solamente desde el sentido común, ¿verdad? Pero creo que la exportación tendrá algo que ver y bueno, y al aumentar la faena, en teoría tendría también que los precios empezar a mirar hacia abajo, ¿verdad? Todavía eso no se está dando. De por ahí, esto ocurrirá en las próximas semanas o en los próximos días, pero hoy todavía te puedo confirmar de que no hay ninguna baja todavía, ni ningún... Inclusive te diría de los últimos días hay otra vez una suba, pero bueno, los motivos exactos, como te dije, los actores de esa industria te van a poder confirmar con exactitud. Y en relación a esos incrementos, son muy bruscos, Alberto. Es decir, se da en alto porcentaje, aunque ustedes traten de absorber a veces gran parte de ese incremento. No, viene aumentando gradualmente, no son bruscas las subas, vienen aumentando gradualmente. Realmente no vemos que haya un salto de un 15 o 20% así en una semana de los costos. Sí, obviamente la costilla en esta semana, y teniendo en cuenta la fiesta del Día de los Trabajadores, que este año, entre paréntesis, no se va a dar, ¿verdad? Por motivos obvios y de la pandemia. Así que eso sí es, digamos, normal en esta época, que el precio de la costilla suba. O sea, no es un factor aislado, eso digamos que suele ser así. Pero subas así de golpe, no. Lo que vemos es que hay una alza sostenida gradual. Este incremento se da en todos los cortes, Alberto, en los cortes, se traslada a todos los cortes, por decirlo de alguna manera, es decir, por aquellos que son considerados de primera, aquellos que no lo son.
Sí, todos los cortes. Se trasladan a todos los cortes, principalmente los cortes de primera y cortes de cocina, ¿verdad? Esos son los cortes donde nosotros vemos que están más afectados. Eh, digamos, hablando de cortes en particular, ¿verdad? Después podemos hablar de los precios de las reses, que sí han tenido, como te dije, un aumento gradual y constante hasta hoy. Y en relación a las reses, Alberto. Sí, se comporta igual. El precio de la red se está comportando igual, como te dije, subas graduales desde hace ya un buen tiempo y no está mirando para abajo todavía. ¿Y esto se da solamente con la carne vacuna, Alberto, o también se presenta en los otros tipos de carne, por ejemplo, en el cerdo, en carne de ave, en el pollo, o solamente se ve con mayor, digamos, presencia en el corte vacuno? Se ve con mayor fuerza en el corte vacuno, no tanto así en el corte de carne porcina ni pollo, ¿verdad? No vemos que acompañe la misma suba de esas dos categorías que te estaba comentando. Vemos también un crecimiento en los últimos años, ya te diría, de la preferencia también de la gente a la carne de cerdo. El cerdo es un producto que participa ya de una manera importante en las ventas dentro de nuestras carnicerías. Y bueno, son cortes, digamos, la provisión es constante, no hay mayores problemas, salvo alguna que otra excepción, pero en general digamos que la provisión y el promedio del precio se mantiene en el tiempo. Y decía al principio, Alberto, que no hubo disminución del consumo en sí de la carne. Las perspectivas que ustedes manejan de continuar la situación como está, ¿podría mejorar, podría aumentar incluso el consumo? Esto también depende mucho de las épocas del año. ¿Cómo lo ven ustedes? Estamos directamente ligados a la situación sanitaria. Aunque de repente no se encuentre la lógica, estamos directamente ligados a la situación sanitaria. Dependiendo de cómo esté la situación sanitaria, van a ir saliendo distintos tipos de restricciones, las cuales, digamos, creemos que la formalidad no debería estar incluida en esas restricciones, y por lo tanto se debería, al comenzar a estabilizar la parte sanitaria, a comenzar a ver muestras de mejoría del consumo, ¿verdad? Que creo que, te diría, a corto plazo no creo que sea posible, ¿verdad? Así teníamos las declaraciones de Alberto Zborowski, titular de la CAPASU, la Cámara Paraguaya de Supermercados, sobre el tema que nos ocupa esta semana. La exportación de carne no se vio afectada por la pandemia. Al contrario, se alcanzaron ventas récords según los últimos datos que dio a conocer Cenaxa. Pero, ¿qué pasó con el consumo interno de la proteína roja? ¿Hubo modificación en el precio de los cortes en el mercado local? ¿Bajó el consumo? Analizaremos este tema en la siguiente edición de Especiales de ProNoticias. Y un equipo periodístico de nuestro canal salió a la calle a buscar carnicerías ubicadas en los distintos barrios de nuestra capital principalmente, para conocer del trabajo que están realizando, cómo estuvieron trabajando durante la pandemia, los niveles de ventas actuales y también cómo se están comportando los precios de los diferentes cortes de carne. Esta es la primera parte de estas entrevistas. Por el momento está bajando la venta. Bajó la venta después de 6 meses de la pandemia, empezó a bajar. Como había el PTU, había mucha venta de los pequeños comerciantes, digamos, copetín, asadito. Se cerraron muchas lomiterías, muchos copetines, y que eran nuestros clientes así mayoristas, digamos. Ustedes vendían mucho a lomiterías y cosas. Muchísimo teníamos. Y por el momento
bajó la venta. ¿Qué es lo que más están vendiendo por ahora? Y se va de todo. Los fines de semana para el asado y lunes, martes, miércoles, hasta el viernes puchero con carnaza segunda, normal. Pero bajó la venta más o menos un 30%. ¿Cómo ustedes estuvieron trabajando para vender un poco igual a antes de la pandemia? Y ahora se cerraron, como te dije, se cerraron muchos negocios. Por ese motivo bajó la venta. Ese es el problema que estamos teniendo. ¿Cómo esperan que va a evolucionar las ventas en lo que resta del año? Ya mi amigo tiene que terminar esto para que más o menos vuelva a la normalidad. Esperemos que pronto termine esta pandemia y mejore la venta. Y estaba bajo lo está. ¿Desde cuándo más o menos? Y durante toda la pandemia, ese rato ya está así. ¿Cuánto más o menos venden ahora y cuánto vendían antes de la pandemia? Y antes de pandemia vendíamos bien, así 2 reses y eso, 3 reses por semana. Ahora no tenemos casi nada, está bajo, a veces 1 o 2 planchas nomás vendemos. ¿Y esto está así desde que empezó la pandemia? Así mismo, así. Y nada, no viene nada, ni ayuda ni nada. ¿Qué es lo que más venden normalmente? Y nosotros en nuestro proyecto carnicería. ¿Qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más compra la gente? Y costilla y eso, costilla para asado y toda la carne también, pero costilla más se vende. ¿Cómo piensan que va a ir el resto del año en cuanto a ventas? Y no sé, con esa situación no sé. ¿Esperan mejorar? ¿Eh? ¿Esperan mejorar las ventas? Esperamos que sí, ojalá que sí, porque no da gusto.